Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias a Diana Cabello, la pastora, por invitarme. Como ustedes saben, me parece que ya vieron el video de Marilú Rojas, donde ella les va a hablar de la sororidad. Marilú y yo estamos pues en un grupo de mujeres teólogas, activistas, feministas. Yo especialmente me identifico más como teóloga, activista, feminista y solidaria, especialmente pues del trabajo de las mujeres y en los últimos años trabajando con mujeres buscadoras de sus desaparecidos. Entonces, pues me da mucho gusto que ustedes tengan este encuentro, este congreso y que tomen el tema de la sororidad porque creo que cada vez vamos entendiendo más la sororidad desde nuestros perfiles también, desde nuestras maneras de ver la vida, de estar en un espacio. En este contexto pues sería la iglesia, sus iglesias, de estar compartiendo desde nuestros cuerpos, desde nuestros sentires, desde lo que estamos construyendo, desde el cuidado personal, también desde el cuidado colectivo. Y entonces la sororidad ya no es solamente un modelo, sino son modelos que nos llevan a entendernos precisamente cómo dialogamos entre nosotras, entre mujeres. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para yo empezar a comentar, ¿no? Un poco más de esta petición y esta propuesta que yo les hago con mucho gusto. Y pues bueno, que seguramente ustedes irán trabajando más adelante en su encuentro o ya están trabajando. Bueno, pues yo voy a hablar para ustedes como mujeres anglicanas, como mujeres de iglesia, de la sororidad, ¿no? Como esta unidad para transformarnos entre todas, para estar en comunión unas con otras. Creo que eh, la propuesta aquí es estar más unidas, estar, como dice la frase, del lado. Estar del lado no es competencia, es compañera, ¿no? La del lado no es competencia, es compañera. Entonces, desde ahí ir entendiéndonos cómo vamos trabajando entre mujeres, entre nosotras, ¿no? Porque la sororidad ciertamente es más que un concepto, es un acto colectivo entre mujeres, ¿no? Trabajar en red fortalece nuestras capacidades, oportunidades, nos abre puertas, nos permite avanzar a la igualdad, a las igualdades de género, a las igualdades entre mujeres, y eso siempre en conjunto, entre nosotras mismas. Aquí yo ya no voy a reforzar tanto el tema de la etimología, como ya lo vieron, me parece, con Marilu, pero bueno, sí retomar, ¿no? La etimología proviene del latín sor, que significa hermana, o sea, sororidad viene del latín de sor, que son las hermanas religiosas, ciertamente, de sores, y para nosotras también es como esta hermandad, ¿no? Es esta fraternidad que nosotras hacemos como lo hacen los hermanos, hombres de frater, que significa hombres hermanos. Nosotras hablamos de la sororidad que se nombra desde las sores, que es la hermana que está a nuestro lado, por eso les pongo aquí, sor significa hermana y que va creando vínculos no solamente sociales, sino también políticos, éticos y en este contexto yo diría eclesiales o religiosos, ¿no? Entre nuestros acompañamientos, entre lo que nosotras estamos haciendo. Esta propuesta yo la manejo también de la sororidad, es cómo nosotras vamos creciendo en redes y cómo vamos haciendo redes, porque para hacer una red, tener diferentes hilos, hay que ver los hilos que tenemos a nuestro lado, los hilos de colores, los hilos con diferentes texturas, los hilos con diferentes grosores. Entonces, para hacer una red hay que tener diferentes hilos y cada una de nosotras somos estos hilos que vamos tejiendo poco a poco para construir algo, ¿no? Para hacer alianzas entre mujeres. Es una propuesta de alianzas para transformar las relaciones históricas marcadas por la competencia, por la enemistad,
hacia vínculos de sororidad, confianza y compromiso común. Esto es lo que dice Marcela Lagarde, porque nos han enseñado a pelearnos, ¿no? Y seguramente ya ustedes lo han trabajado. Nos han dicho que las mujeres estamos en competencia de quién es la mejor, la que es la más inteligente, la mejor vestida, la que tiene más pegue con los hombres. Desde jóvenes nos dicen esto, ¿no? ¿Quién es la más cool en este contexto? Em, Como nosotras tenemos que ser rivales, hasta hay películas, hay canciones, ¿no? Hay obras de teatro que son rivales, y se habla de las mujeres. Entonces nos han dicho que, pues, que la nuera se pelea con la suegra, que las amigas se pelean por un hombre, por un compañero, que incluso hasta en nuestras iglesias, ¿no? Que según qué pastora o qué religiosa, ¿no? En el contexto de otras iglesias, de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, se da el mejor discurso, está más posicionada dentro de las iglesias, tiene las mejores actividades y hay muchas rivalidades entre mujeres. Em, Incluso pues esto de la esposa y la amante, ¿no? Siempre ha sido ahí un tema bien interesante de cómo estas enseñanzas nos dicen que hay que luchar, ¿no? Hasta la muerte, incluso por un hombre. Eh, y yo a veces digo, ¿por qué no hacemos otras alianzas, no? Incluso entre las rivales que se dice, ¿no? Porque las mujeres, si competimos, por ejemplo, por un puesto, por una asignación, por un estatus, por un hombre, estamos decreciendo, ¿no? Nuestro propio género. Estamos compitiendo con nosotras mismas. Entonces, esto es un aprendizaje social. Nos han dicho que tenemos que ser así. No es nuestra culpa, no es nuestra intuición, no es nuestra que somos más malas, que somos menos malas. Es un aprendizaje social que hemos tenido desde niñas y nos han dicho precisamente eso, ¿no? Que que tenemos que ser, estar en competencia siempre con otras mujeres, ¿no? Entonces se dice que la sororidad no es una amistad obligada, o sea, nadie nos está obligando a ser amigas de la otra. También tengo derecho a reservarme, ¿no? Pero ese reservarme me lleva a respetar. A veces se habla de la tolerancia. A mí no me gusta mucho la palabra tolerancia porque me deja al margen de la otra, ¿no? Lo veo, tolero, aguanto y me voy. Este, no va por ahí, sino tenemos también derecho a buscar nuestros espacios de salud y nuestros espacios de cuidado, que ese es otro tema bien interesante, ¿no? Por eso la sororidad no es obligada, sino es un pacto ético entre mujeres que se reconocen como sujetas políticas con derechos, deseos, dignidad, capaces de sostenerse mutuamente frente a las desigualdades que nosotras vivimos, que nos han impuesto también, ¿no? Por un lado, con las entre mujeres, entre géneros, entre varones, se nos han impuesto todas estas construcciones, desde Televisa, desde las redes de comunicación ahora, desde las enseñanzas incluso, ¿no? Académicas y también las construcciones eclesiales religiosas, ¿no? Los discursos de cómo interpretamos la Biblia, también ahí nos han puesto de rivales, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces yo fortalezco que es un pacto ético entre mujeres, o sea, es una propuesta de vivir mejor la ética. ¿Que es la ética? Es el ethos, ver al otro, ver la construcción social, ver la construcción política, ver la construcción religiosa, ¿no? Es un pacto dentro de nosotros mismos, cómo nos relacionamos entre nosotras, ¿no? En este contexto, en esta política, polis es cuidado a la ciudad, entonces va por ahí, ¿no? Es una propuesta que nos hace sujetas éticas, es decir, que nos da nuevas subjetividades, que eso significa sujetos es una persona, un ser humano, y subjetividades es todo lo que le podemos proporcionar a ese sujeto, a esa persona. Derechos políticos, derechos al buen vivir, estar libres de violencia, tener derecho a a la educación, ¿no? Tener una academia, tener derechos, pues los primarios. Entonces,
cuando nosotros hablamos de subjetividades es porque le estamos dando una injerencia, un derecho a esos sujetos, a esas sujetas, ¿no? Que son las nuevas subjetividades que las estamos defendiendo también las mujeres desde esta propuesta de nuevos sujetos, nuevas sujetas. Subjetivizar, ¿no? La dignidad de las personas, hacerlos más dignos. Y también se habla de subjetivizar, por ejemplo, darles más subjetividad a lo que rodea al sujeto, que es la naturaleza, que es pues las ideas, que es la tierra, bueno, naturaleza, la tierra madre, que es la fauna, que son todos los las seres vivos, los seres vivos que viven a nuestro alrededor, ¿no? Pues bueno, en un principio son los perros, los gatitos, este, los bichitos, no sé. Eso también es darle como un mejor vivir, un buen vivir, a nuestro alrededor y eso nos va haciendo también más éticos, ¿no? Nos da estas propuestas más éticas, más sororales. Entonces, nosotros tenemos esta palabra que estamos construyendo que es sororidad, ¿no? Pero a nosotros se nos dice que ese diálogo, ese pacto entre mujeres, es esa amistad entre mujeres, es esa hermandad entre mujeres. Pero ciertamente esta sororidad, desde sus inicios, desde la construcción que no la hace totalmente Marcela Lagarde, esta feminista antropóloga de la UNAM, muy conocida, pero sí ella la retoma, la fortalece y la propone a la academia, ¿no? Así como también propuso el término de feminicidios. Ella fue la creadora de ese término que la propone a la academia, lo propone a la sociedad y se retoma porque lo trabaja muy bien. Pero también hay otras iniciativas de mujeres que no solamente son de la academia, sino que son mujeres que viven el día a día estar en los contextos políticos, estar en las luchas sociales, estar pasando por nuestros cuerpos, pues tantas violencias que viven las mujeres y vivimos las mujeres en diferentes partes del mundo. Entonces, esta palabra también se empezó a cuestionar y decir, realmente la sororidad de la academia blanca, de la academia con un estatus económico alto, de estos grupos de feministas de primer mundo, realmente me representan. Perdón. Entonces, aquí vamos a entrar a otras propuestas que vamos a ir tejiendo con lo que va a ser la sororidad, ¿no? Y entonces tenemos las mujeres negras de Brasil que dicen, a mí la sororidad no me alcanza, o sea, no me llena, no me dice nada al contexto que estoy viviendo. Y entonces se hace una propuesta bien interesante que yo he manejado mucho en mi tesis doctoral que terminé ya casi un año. Este, y les voy a decir por qué la retomo, ¿no? Entonces, las mujeres de Brasil, Silvia Piedade, que es una negra, mujer negra de Brasil, una teórica, activista también, ella dice que estando en un encuentro con mujeres negras, empezaron a hablar de las violencias que vivían por el contexto de racismo, ¿no? Por la pobreza que se vivía en las favelas de Brasil, por la situación de las mujeres. Entonces era un compartir una tras otra, dolor, más dolor, más dolor, pero ese dolor las unía y ella dijo, a ver, el tema de unirnos como hermanas, ya está la propuesta de la sororidad. Pero en este contexto que nosotras vivimos desde nuestros cuerpos, desde nuestra piel, desde nuestra negritud, desde la discriminación que tenemos, esta palabra a mí no me está diciendo nada. ¿Cómo podríamos pensar en otra palabra que teja a la sororidad, ¿no? También desde nuestros contextos como mujeres. Y se dio precisamente, y ella propone la doloridad. La doloridad es la posibilidad de unirnos como mujeres desde el dolor compartido, reconociendo nuestras heridas colectivas como puntos de partida para la transformación. Es decir, ¿qué nos une a nosotras en este contexto de las mujeres negras de Brasil? Va a ser el dolor.
Entonces, se reconoce que muchas mujeres se encuentran primero y se hacen sororales, dolorales, digamos, por el dolor. Y entonces, eh, aquí hay un tema de dolor, de pérdida, de abusos, de opresiones, de silencios compartidos, que los silencios compartidos dan mucha luz a otras mujeres, ¿no? Tejen alianzas muy profundas, humanas, desde el dolor. Y entonces ella va a hablar de la doloridad. Y en esta doloridad, pues yo hice esta reflexión que me pareció importante porque yo la retomé, por ejemplo, del trabajo que hago con las mujeres buscadoras de sus desaparecidos. Ellas dicen que tienen algo en común, que es el dolor, la ausencia de un familiar desaparecido y que con otras mujeres han podido salir adelante, ¿no? Entonces, lo que las une a ellas también como las mujeres de Brasil es el dolor por la pérdida de un familiar desaparecido. Y esto lo iluminamos con el testimonio de Benita, que ella nos dice, está la familia de sangre, pero también está la familia del dolor. Hay cosas que como que no comentas con la familia, pero la comentas con el colectivo. Por ejemplo, hoy amanecí deprimida. Le llamé a alguna compañera y platiqué con ella para desahogarme y buscar consuelo. Tiene el mismo dolor y puede comprender más este aspecto que yo vivo. Esto es Benita que busca a su hijo Fer en Ciudad de México, en Ecatepec, ¿no? De los colectivos que acompañamos. Entonces, por ahí se van tejiendo, ya ven, otras palabras que nos hacen más sentido, pero que llevan esta misma fuerza de hermandad entre mujeres. Por eso vamos entendiendo la relación de mujeres diferentes, no en competencia, no en discriminación, no en la competencia mucho, ¿no? Por los espacios, por los varones, por las situaciones que yo quiero brillar más, sino por los dolores y por lo que nosotras compartimos como mujeres. Entonces se dice, no es una amistad obligada, sino un pacto ético entre mujeres que se reconocen como sujetas políticas, porque al hablar de esta doloridad ya es un acto político, ya es algo que estamos haciendo para el bien de la sociedad, ¿no? Poli significa cuidado a a la sociedad, cuidados colectivos, entonces ya es una propuesta política, ¿no? Es una apuesta por la dignidad. Es una apuesta por sostenernos mutuamente frente a las desigualdades que se están viviendo y que estamos viviendo y que pasa mucho por el cuerpo de las mujeres, como son el feminicidio, por estas desigualdades incluso del cuidado. No es lo mismo que un chico o un hombre vaya por una calle, avenida, solo, caminando a las 11 de la noche o a las 9 de la noche o si quieren a las 3 de la mañana, que vaya una mujer caminando ahí sola también, ¿no? A las 6 de la tarde incluso, ¿no? Ahí entran las desigualdades que vivimos, las violencias que vivimos simplemente por el hecho de ser mujeres. Y estas situaciones las compartimos entre nosotras, ¿no? Estos silencios profundos van gestando estos tejidos de sororidad, de doloridad, ¿no? Entonces, esta doloridad es un acto, es una propuesta profundamente espiritual, porque convoca a sanar juntas a través del cuerpo, la palabra, la escucha y la fe. Y creo que esto nos suena mucho en nuestros contextos de iglesias, en nuestros contextos de acompañar a otras mujeres dentro de las iglesias y entonces decir, ¿qué es más fuerte, no? Las diferencias o lo que podemos compartir como mujeres, en el caso de las mujeres buscadoras, pues es esta propuesta de compartir el dolor, ¿no? Y ciertamente hay muchos conflictos, no voy a decir que no, sí hay conflictos en los colectivos de mujeres, no muchos, pero sí hay. Y creo que lo que une mucho, por lo menos a los colectivos en donde yo he compartido, es precisamente el dolor, la búsqueda y el tema de la espiritualidad, de la fe, ¿no? De verlo desde otra línea, desde otra postura, desde estas herramientas que nos da la fe. Entonces,
tenemos aquí la doloridad, la sororidad como una estrategia política. Y tenemos otra palabrita que también quiero ir tejiendo que se llama afidamento. Afiche- of- Muy italiano, muy francés sería afichidamiento, pero yo lo llamo culturalizándolo afidamento. Entonces es la palabra que af significa fe, una palabra que viene de la raíz como fe, confiar, fidelidad, ¿no? Afid. Y entonces es una relación de confianza entre mujeres que transforman las dependencias impuestas que nos han dicho, ¿no? Es una apuesta a alianzas diferentes, ¿no? Es el relacionarnos desde el confiar, desde la fidelidad, pero también desde la fe, que es una palabra bien interesante para el trabajo de las iglesias, ¿no? Entonces, este afidamento es una relación que hay entre las mujeres con unas propuestas bien fuertes políticas, pero también desde una relación del amor. Esta palabra a veces se ha tomado como relación entre géneros o entre el mismo género de las mujeres, como las mujeres que se aman entre ellas, como un amor lésbico, ¿no? Pero se ha también rescatado y se ha dicho, es que el amor va más allá de las diferentes mujeres, de lo que podemos decir que puede ser lésbico, ¿no? Hay amores que hay entre adultas, entre jóvenes, entre generaciones, entre amigas, entre mujeres de las mismas iglesias, ¿no? Que sobrepasan la edad, el contexto, o incluso las mismas tradiciones de fe, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigas muy, muy queridas y que admiro mucho, que son de otras confesiones religiosas, ¿no? Y que yo no conocía. Bueno, yo me identifico y crecí en la fe católica romana, pero ahora me identifico más como feminista teóloga más ecuménica, ¿no? Más solidaria de todos los pensamientos, de todas las luchas, de todas las fuerzas, ¿no? Entonces, este afidamento es una fuente de fuerza, autonomía, seguridad, pensamiento original entre mujeres. Este es un concepto que viene de las feministas de Italia, que ellas hicieron una propuesta se llama la Biblioteca de Milán, donde se reunían para pensar qué más podemos hacer, ¿no? Por los feminismos, por los contextos que estamos viviendo. Y entonces aquí vamos viendo que incluso en este libro que se llama La Biblioteca de Milán, que lo pongo en la bibliografía, ellas hablan de una de las propuestas de Ruth y Noemí, como esta fuerza tan intrínseca que se da entre mujeres, ¿no? Que es la grandeza de la mujer de ser nutrida con frecuencia o quizás siempre de pensamientos y energías que circulan entre mujeres. O sea, las mujeres siempre nos nutrimos de otras mujeres, de las luchas de otras mujeres, de las energías de otras mujeres que han circulado a través de la historia, a través de los siglos, a través hasta de otras vidas, ¿no? Como dicen muchas feministas que trabajan en las ancestralidades, porque nosotras tenemos herencia de nuestras madres. Dicen que lo que más nosotros, hombres y mujeres, lo que más nos identifica de nuestros genes, de nuestras herencias, de todo lo que viene de las ancestras, es por parte de lo femenino, ¿no? Todo lo que nos han dejado las mujeres de nuestros antepasados, de nuestras historias. Entonces, desde ahí nosotros nos nutrimos de esas energías y eso es lo que también resalta, pues ya vamos con estas tres palabritas, ¿no? Afidamento, doloridades, sororidades. Y entonces tenemos el ejemplo de Ruth y Noemí, porque ellas hicieron este pacto político y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Dijo Ruth a Noemí. Tenemos otro ejemplo que lo vamos a ver ahorita, los vamos a ver rápidamente, que es el de María e Isabel. María va corriendo, habla a ver a su prima Isabel que va a dar a luz, ¿no? Y hace el Magnificat, es un canto de resistencia de mujeres que creen en un Dios que actúa en la historia desde los márgenes. Entonces, desde ahí ellas hacen una propuesta de unidad bien interesante.
que tiene que ver precisamente con el afidamiento, con la doloridad y con la sororidad que estamos viendo, ¿no? Y están las mujeres constructoras de la paz. Es un relato que yo les quise compartir, que son es un relato de Guajir, que es un puñado de mujeres que detienen la guerra en Kenia. Son mujeres de Kenia, de este poblado de Guajir, que ellas hablan precisamente de cómo las mujeres, desde estos actos políticos, desde estos encuentros entre mujeres, detuvieron la guerra, ¿no? Entonces tenemos a Ruth y Noemí, y de aquí yo nada más resaltaría, porque es un texto que ustedes ya han trabajado mucho, pero con nuevos colores yo lo quiero presentar, ¿no? Que es un acto de lealtad, de fe, de alianza entre mujeres que trascienden leyes, tradiciones y expectativas sociales. Es bien interesante cómo ellas se van a otro pueblo, a otro poblado, a buscar la vida, a buscarle el alimento, a buscar un mejor vivir que siempre hacemos las mujeres, ¿no? Hay un amor entre ellas, ya sea joven, sea mayor, sean más mayores, hay un afidamento que es un amor energético que se tiene, que lo mueve la fe, lo mueve la esperanza, lo mueve la espiritualidad, ¿no? Ellas tienen un afidarse en un acto de fe de una mujer con otra mujer, ¿no? Esto es lo que marca el trama de las relaciones sociales, que generan cuidados entre nosotras, ¿no? Eh, y estas preguntas del cuidado de estar con la otra mujer tiene mucho que ver con esto que hacen este par de mujeres, Ruth y Noemí. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Este, ¿Cómo nos vamos a sostener? Y ellas van gestando estrategias para lograr y llegar a ser lo que después ellas son, ¿no? Con una estabilidad económica como lo hicieron, pero fueron estrategias entre ellas y mucho amor, ¿no? De las dos partes, que seguramente se fue gestando cuando vivieron juntas, cuando hicieron comida juntas, cuando fueron hablando de sus vidas, de sus infancias juntas, ¿no? A pesar, pues bueno, de los matrimonios que había. Tenemos otra propuesta, yo quise poner esta imagen de la visitación de la Virgen, las dos felices, contentas, agradeciendo, ¿no? Que es de María e Isabel. Entonces, esta es una acción de afidamiento, de confiarse a otra mujer, poner el propio proceso en las manos de otra mujer que escucha y que acoge. Es decir, yo le pongo y le confío mi gestación a otra mujer. Y las dos partes, ¿no? Estaban en esta propuesta de gestar verdad, de gestar la vida, de gestar al Salvador, de gestar la dignidad. Isabel no duda de María, la bendice y la valida, reconoce en ella la presencia del Dios, le da la palabra, la fuerza. em, Afirma su autoridad espiritual como mujer, ¿no? En este sentido. Es un momento profundamente contracultural. Una mujer bendiciendo a otra mujer públicamente, ¿no? Una mujer diciéndole, tú eres la bendita, tú eres la elegida. Es un acto político, teológico y sororal, ¿no? Entonces ven cómo vamos tejiendo estas propuestas de las mujeres, ¿no? La espiritualidad es de la alianza, ¿no? Este encuentro. Voy a abrir más aquí. Es esta espiritualidad de la alianza lo que nos refleja el encuentro de estas dos mujeres, ¿no? Desde el afidamento, desde la sororidad, desde la doloridad, porque van a vivir también momentos de dolor, ¿no? Que ya habían vivido, pero que van a vivir. Y este encuentro les hace proclamar este Magnificat, ¿no? Que es el canto de María, una declaración política, una declaración de fe, de justicia, de la liberación. Y entonces es una propuesta que María no la entona sola, como bien dice, se pronuncia en presencia de otra mujer que la sostiene, le dice, tú puedes, tú vas, confío en ti. Yo creo que tú puedes liderar esto, yo creo que tú puedes gestar esto, yo voy a estar contigo para ayudarte, no es envidia, no es dolo, no es este,
miedo a que no lo haga bien una mujer, ¿no? Porque cuando decimos, lo va a llevar a cabo una mujer, ay, no tiene la experiencia, ay, ¿por qué mejor un hombre que tiene más fuerza, que tiene más voz? Esto es lo que nos cambia estas propuestas de la doloridad. Y entonces nosotras mismas gestamos que pronunciemos palabras de bienestar, de gloria, de amor, de potencia, de política, ¿no? Mi alma glorifica al Señor porque ha mirado la humildad de su sierva. Este es un cántico bien fuerte, bien energético, que es el Magnificat, ¿no? Que también está para estudiarlo, pues solamente desde esta perspectiva. Y entonces, bueno, yo les digo que estas mujeres también, que es otra propuesta, estas mujeres, les platico así rápido, ¿no? Estas mujeres constructoras de paz son unas mujeres del norte de Kenia, donde hay mucha violencia, había mucha violencia sobre los clanes, ¿no? Estos clanes tan fuertes, tan violentos, que agredían a la población, que estaban en lucha, que tenían armas. Tenemos que decirlo de Estados Unidos, ¿de dónde sacaban tantas armas, no? Ruanda, Kenia, todos estos procesos que se han dado en África, en estas situaciones de los clanes donde jalan también a niños, donde los colocan a los jóvenes, ¿no? Como militares, pero sádicos, ¿no? Bueno, que ya de México no estamos tan lejos de estas situaciones. Pero bueno, estas mujeres dijeron, a ver, necesitamos un punto de seguridad, un punto de encuentro donde nosotras podamos hacer algo. Y entre las mujeres, que fue una primera mujer que dijo, ya no podemos vivir en nuestro pueblo lleno de violencia, donde no podamos salir, tenemos que hacer acuerdos. Y entonces DACA, que es una de las que empezó esta propuesta en el 92, se reúne discretamente en el mercado con otras mujeres, llegando a acuerdos de que tenía que ser un lugar seguro para todas, ¿no? Donde todas las mujeres de cualquier clan, de cualquier religión, de cualquier situación, tendrían que tener un acceso libre a ese espacio, a ese mercado, vender y comprar. Em, y entonces fueron gestando ese espacio libre de violencia. Y entonces entre todas las mujeres de los diferentes clanes, que no es fácil, ellas cuando surgía algo, algún problema, hacían una comisión de mujeres que actuaba rápidamente y iban a ver qué pasó. Este es un espacio libre de violencia, váyanse allá a 2 cuadras a pelear y aquí no entran armas, no entran con este afán de matar a alguien. Entonces lo fueron entendiendo porque fueron trabajando las mujeres con sus familias en sus casas para decir que el mercado era un espacio libre de violencia, no era un espacio seguro para todas las mujeres, para todos los niños y todas las niñas especialmente, ¿no? Entonces las mujeres crearon una zona de paz en el mercado y entonces empezaron a gestar otras situaciones, otras propuestas de constructoras de paz y se fueron con los ancianos, ¿no? Llegaron a crear la Asociación de Mujeres de Guajir por la Paz y la estrategia política sororal que también me decía Diana que fortaleciera es esta, ¿no? Con este ejemplo, hablar con los ancianos de los diferentes clanes con preocupación para que no quitarles el protagonismo a los ancianos y que ayudaran a construir la paz. O sea, su estrategia fue que iban a ir de bajo perfil, iban a decirle a los ancianos de los diferentes clanes que hablaran, por favor, que también gestaran espacios de paz para hablar con los jóvenes que empezaran a dejar las armas. Y los ancianos les decía, ¿y tú como mujer, tú qué tienes que decirme, no? Y ellas en el relato, ¿no? En el relato que está en este libro de la imaginación moral, el arte de construcción de paz, del Liderac, que es un libro bien interesante que vienen muchas muestras ahí de construcciones de paz. Y entonces, desde esta propuesta, estrategia política sororal de ir de bajo perfil, propusieron, abonaron, invitaron a los ancianos para que ellos también fueran constructores de paz, ¿no? Em, no les quitaron su protagonismo
para que ellos pudieran hablar y se sintieran fuertes líderes, ¿no? Porque a veces hay que hacer esas estrategias para conseguir lo que queremos, mujeres. Entonces, estas mujeres demostraron que la paz también se teje en los mercados donde se comparte el pan, pero también se comparte la dignidad, ¿no? Y desde aquí, pues vamos viendo que el afidamiento, la doloridad, la sororidad, no es dependencia de algo, de alguien y no es obligatoria, sino que es una alianza que fuimos viendo en estos ejemplos, ¿no? Es elegir, confiar, apoyarse, comunicarnos juntas, como lo hizo Ruth. Se entrega al cuidado de Noemí porque ellas caminan juntas, ¿no? Se van juntas a ver qué hacían de su vida para vivir mejor. María va a servir a Isabel y ahí encuentran que ella es la fuente, es la fuerza una población, para un mesianismo que estaban esperando, ¿no? Las mujeres de Guajir confían en ellas mismas, se atreven a hablar, aunque fueran de diferentes clanes, aunque fueran de diferentes religiones, aunque fueran de diferentes departamentos, aunque fueran de diferentes pues no sé, ¿no? Ustedes pónganle nombre, de que son diferentes, pero entre mujeres transformaron su mercado y esta es una propuesta de cómo podemos transformar la historia, ¿no? Eso son historias sagradas lo que nosotras hacemos al transformar y construir la paz. Entonces ahí vamos poniéndole nombre y vamos pensando en nosotras qué podemos hacer, dónde podemos estar, ¿no? Y entonces voy cerrando con estas propuestas, ¿no? Estas propuestas de manera de vivir el buen vivir desde las feministas descoloniales, que son propuestas de no estamos cerradas a una sola palabra, a un solo contexto, a un solo ejemplo, sino que estamos abiertas, ¿no? A diferentes maneras de pensar, de nombrarnos. Yo también, por ejemplo, he aprendido muchísimo con las mujeres buscadoras que no se identifican con el feminismo, que no me puedo cerrar a la palabra feminista, ¿no? Si ellas no se identifican con feminista, porque yo trabajé la espiritualidad feminista de las mujeres buscadoras y una de mis conclusiones fue que es la espiritualidad de las mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos y no tiene el título o la etiqueta de feministas porque ellos decían, yo no me identifico como feminista, aunque yo sí creo que sus prácticas son totalmente feministas, ¿no? Porque están deconstruyendo, ¿no? Están emancipando y están dándole dignidad a este país. Entonces, bueno, pues el buen vivir con la otra hermana, propuestas para el cuidado personal y colectivo, que el tema del cuidado es bien importante también, cómo nos cuidamos personalmente desde la salud, desde nuestros cuerpos, desde el comer bien, desde el dormir bien, desde tener espacios libres de violencia y cómo gestamos que nuestras iglesias, que nuestros colectivos, que nuestros grupos donde trabajamos también haya cuidados sororales, ¿no? Entre nosotras, ¿no? Y entonces, hablamos del feminismo latinoamericano que habla de la sororidad como pacto político entre mujeres. Las teologías feministas también, que es esto que hice un poco de la muestra de Ruth y de María e Isabel, que seguramente también las compañeras lo retoman, están en esta propuesta del cuidado como prácticas espirituales y éticas, ¿no? Las comunidades de fe y talleres de mujeres son vivencias cotidianas que nos apoyan al cuidado mutuo. Hay que seguir haciendo estos talleres de mujeres donde nos entendemos, ¿no? Y dejemos un poco todas las diferencias que podamos tener, que yo insisto que muchas de estas diferencias son aprendidas porque nos dicen que así tenemos que comportarnos las mujeres, ¿no? Vamos a hablar más de educación popular, que son eh, las narrativas que nosotros tenemos desde niñas, ¿no? De cómo nos cuidábamos, de cómo teníamos amigas, de cómo vivimos que alguien nos daba la mano, mujeres o hombres, ¿no? Pero son narrativas que tenemos que tener. Círculos bíblicos, rescatar a las mujeres de la Biblia, también es otra propuesta sororal, ¿no? Cómo había tantos pactos políticos entre las mujeres en la Biblia, cómo rescatar estos textos, ¿no? Las relecturas de los textos sagrados desde las experiencias de las mujeres. Y entonces por aquí podemos ir entendiendo cómo vamos
trabajando nuestras sororidades, nuestros afendamientos, afidamientos y, y las doloridades compartidas, ¿no? Los dolores que nos unen también como mujeres. Entonces, bueno, pues yo por aquí lo dejo y agradezco mucho esta invitación y ojalá que podamos, este, vernos en algún momento presencial para hacer estos talleres, ejercicios de cómo podemos vivir más desde la sororidad, desde el cuidado colectivo. Y bueno, yo les dejo la bibliografía, les dejo también un tallercito que hice de cuidado colectivo que se lo paso a Diana para ver si lo pueden hacer ustedes. Y la bibliografía, ¿no? De dónde saqué estos textos que fueron muy rápidos, pero que ustedes se pueden ir fortaleciendo con las coordinadoras. Pues muchas gracias. Y al principio dejé mi contacto, es gabijp10@hotmail.com para si alguien quiere, pues, conectarme, platicar, pues aquí estamos. También les paso, les envío esta propuesta, esta presentación para que la tengan. Muchas gracias.